Bien, seguimos entonces con la autoevaluación A1 y ustedes van a encontrar que en el problema 7 aparece un problema muy completo de distribución normal. Aconsejo este problema analizarlo varias veces completo porque tiene absolutamente la mayoría de las variantes, yo diría todas, las variantes a tener en cuenta para las distintas preguntas que puede aparecer de distribución normal. El problema plantea que las notas de un determinado curso para un examen, vamos a llamar la nota obtenida, que son el puntaje obtenido, va a ser la variable X, dice que el promedio de notas es de 21 y la desviación típica no la conocemos. Al no conocer la desviación típica, el problema ya nos va a obligar, como ustedes estarán viendo, a una tipificación o estandarización de la variable. Pero veamos qué nos plantea. El enunciado nos dice que el 80% de los alumnos obtiene una nota menor a 23,7 puntos. Obtiene menos que 23,7 puntos. El 80% de los alumnos rinde eso. Entonces la primera pregunta nos pide hallar la desviación estándar. Para hallar la desviación estándar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear que la probabilidad de que X, o sea las variables, sea la variable de las notas, sea menor que 23,7, nos dice el enunciado que es el 80%. 80% es lo mismo que decir 0,8. Significa que en una distribución normal, o sea, donde la media es 0, si la curva en su forma estándar, y la desviación típica de 1, o sea, recuerden, no conocemos la desviación típica del problema real planteado. Por eso nosotros lo llevamos a la curva en su forma estándar, donde ahí conocemos que la media es 0, está centralizada, y que la desviación típica es 1. Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo de normalización de la variable. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Decimos, bien, yo no puedo trabajar directamente con esto, voy a ver, la probabilidad es lo mismo que decir el área. Quiere decir que en la curva normal, el 80% del área está más allá del 50%, o sea que aproximadamente esta sería el esquema que acompaña a ese dato. Entonces lo que vamos a decir es, bien, conozco la probabilidad, ¿cómo hago para conocer ese valor de z? Entonces, para conocer ese valor de z, ¿qué es lo que estoy planteando? O sea, la pregunta que me estoy haciendo es, para que z sea menor que un determinado valor, yo tengo que ese valor va a ser 0,80. Entonces yo tendría que averiguar ese valor de z, ¿sí? O sea, en la curva normal, ¿cuánto es ese numerito? O sea, ¿cuánto es ese valor de z? Para eso vamos entonces a la calculadora, vamos al menú, en el menú entramos en estadística y en estadística buscamos en F5 distribución. Dentro de las distribuciones elegimos la normal. Y dentro de la normal, ¿acá en qué situación estamos? Que conocemos la probabilidad, o sea, vamos a entrar por la inversa. Y en la inversa, lo que yo debo tener presente es que el área que tengo que recorrer está a la izquierda del valor que quiero averiguar. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a escribir que eso lo quiero a la izquierda, ya lo tengo en left, fíjense que el primero que les dice, y luego voy a cargar los demás valores. Para cargar los demás valores, el área, o sea, la probabilidad es 0,80. Ahora voy a cargar ¿qué desviación y qué media? Y la de la curva normal, que es la que siempre conozco. Entonces la desviación va a ser 1 y la media va a ser 0. Entonces digo, bien, ¿cuál es el valor que le corresponde? El z es de 0,84162. Conviene ahí trabajar con 6 decimales, con 5 decimales, hasta que terminen toda la operación. Ahora muy bien, lo que conocemos nosotros es el z. O sea, ¿qué valor le corresponde en el gráfico normal de la curva? Pero yo no sé lo que pasa en esta curva donde la campana evidentemente está a la derecha, donde la media es 21, donde el menor valor vamos a suponer que es 0 y el máximo valor estará a la derecha. Entonces,
suponiendo que la campana sea simétrica, podríamos decir que el máximo valor sería 42 puntos, suponiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo debo hacer para calcular? Una vez que tengo el z, yo voy a la fórmula que dice cómo estandarizar la variable, que dice x menos la media sobre la desviación. Si reemplazo en esta fórmula, que la tengo en la hoja de fórmulas, voy a decir entonces, para 23,7 menos 21 sobre la desviación de esta curva, que no la conozco, el z correspondiente es de 0,8461. Bien, hacemos el despeje y nos da que la desviación es 3,21. Háganlo, complétenlo ustedes y podemos ir ahora a la pregunta que sigue dentro del mismo problema. El problema plantea que se elige un alumno al azar de todo ese curso y se observa que la probabilidad que ese alumno elegido al azar obtenga una nota menor que 25,4 es igual a la probabilidad de que ese alumno obtenga una nota mayor que B, un valor que desconozco. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta me dice, bien, hallar la probabilidad de que ese alumno obtenga una nota menor que 25,4. ¿En qué situación estamos ahora? La situación que tenemos es que en esta campana, ¿sí?, donde acá tengo el 21, obtener una nota menor que 25,4, el 25,4 estaría acá, o sea, me están pidiendo toda esta región, ¿sí? La probabilidad está identificada con el área que está ahí sombreada. Entonces, ¿cómo hago para calcular eso? Bien, voy a ir a la calculadora, voy a entrar en distribución normal, ¿y qué es lo que quiero calcular? ¿Cuál es la probabilidad de 25,4? Hay dos maneras de realizarlo. Lo puedo hacer en directo con la calculadora. En el caso de hacerlo directo en la calculadora, recomiendo que este gráfico esté, porque es una manera de mostrar que se interpretó lo que estamos haciendo y lo demás lo saco de la calculadora. ¿Cómo lo saco? Voy a F2 y voy a buscar que el menor valor, supongo que es 0, ¿sí? Estoy en la situación real ahora, no estoy en la curva estándar. El mayor valor es 25,4, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que voy a notar? La desviación es la desviación que corresponde a nuestro problema, que le hicimos en el paso anterior y vimos que la desviación era 3,21 y la media es 21. Entonces, ¿qué voy a describir? Voy a describir que la desviación es 3,21, vamos a borrar ahí que pusimos de más, y la media es 21. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hallar ahí? Estoy hallando en esta situación real, me está diciendo que la probabilidad de que un alumno obtenga menos de 25,4 puntos es 0,914, ¿sí? Y recomiendo ahí 7 a 5 decimales, redondeamos ahí. Fíjense que la calculadora nos está dando el Z-low y el Z-up. ¿Qué nos está queriendo decir? Que la otra manera de hacer esto podría haber sido estandarizar la variable usando Z igual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para el mayor valor hago 25,4 menos, y ahí iba a tomar la media, que era 21, dividido 3,21, que era la desviación. Esto me da un valor que no es ni más ni menos que 1,37, etc. O sea, en la curva normal o en la tabla, después busco el Z de 1,37 y me va a dar esto. Evidentemente, una vez que lo entiendes, es bueno entenderlo por los dos caminos, es mucho más corto y más rápido a través de la calculadora, pero repito, si voy a usar la calculadora directa, mostrar el trabajo, ¿sí? Inclusive no está de más indicar alguno de los valores de Z, o sea, los dos valores de Z, como para mostrar que se sabe que hay que normalizar la variable. Ahora bien, para terminar, la segunda pregunta dice,
viniendo del planteo anterior, que la probabilidad de que X, de que el alumno obtenga menos de 25,4 es igual a la probabilidad de que obtenga una nota mayor que B, un valor B que desconocemos, pide hallar ese valor de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Siempre conviene, digo, hacerse el esquema para entender de qué estamos hablando. Acá estaríamos hablando de que acá tengo la curva, acá está en 21, y me están diciendo que la probabilidad de obtener una nota superior al valor B es igual a la de obtener una nota menor que 25,4. La probabilidad de 25,4, ¿cuánto es? 0,91. O sea que es el 91% de la curva. O sea que vimos que era este dibujo. Por lo tanto, si es igual, quiere decir que ahora lo que voy a tener que hacer es un valor de B que se encuentra acá y superior a ese valor de B tiene que ser 0,91477. Eso es lo que tengo que hallar. Y acá de nuevo tengo los dos caminos para resolverlo. Si lo hago a través de la calculadora, voy a ir a la distribución, en la distribución voy a ir a normal, y ahora ¿qué tengo? Tengo que entrar por inversa, porque yo conozco la probabilidad, conozco el área. El área que quiero aquí está, a la derecha. Entonces lo primero que hago es cambiar y decir que el área la quiero a la derecha. Una vez que el área la tengo a la derecha, ¿qué es lo que vamos a describir? ¿Cuál es el valor del área? Es 0,91477. Bien. Y ahora, ¿qué decíamos? Que la desviación, ¿qué era en este problema? En este problema real la desviación era de 3,21 y que la media era 21. Entonces lo resuelvo y me da 16, el valor de B me está dando 16,6. Ese es el valor de B. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que un alumno obtenga un puntaje menor que 25,4 es igual a la probabilidad de que un alumno obtenga un puntaje superior a 16.